Y seguimos recorriendo este maravilloso país que es Ecuador. Y en el día de hoy nos vamos a ir a hacer una experiencia, ya le vamos a mostrar. Nos llegó una invitación de Tallari, que es un complejo hermoso con glamping, con casita del árbol. Imagínense que como lema tiene el desafío de desconectarse. Así que ya se imaginarán qué vamos a ir a hacer. Vamos a comenzar este capítulo de una forma distinta. Vamos a ir a acercar a ese complejito que nos invitaron y a pasar un fin de semana totalmente distinto. Y yo mientras tanto me voy a armar el matecito para hacer rutita. Lo bueno de este lugar, gente, es que queda a 1 hora de Quito. Súper accesible. En 1 horita vamos a estar en un paraíso. Como ya se los adelantó Juan, va a ser increíble. Para los que preguntan o se están preguntando dónde está el meloncho, les queremos decir que a Meloncho lo dejamos en su guardería, porque este fin de semana toca baño y peluquería, así que gente, yo no sé quién la va a pasar mejor, si nosotros o él en su guardería. Y ya estamos ingresando a la comunidad de Yunguilla. La verdad que acá el clima ya está fresquito. Eso es lo que más nos gusta acá de lo que es Quito, los alrededores, que haces unos kilómetros de cambio. El clima, el paisaje es espectacular. Y ahora les queremos mostrar algo que es la primera vez que vemos acá en Ecuador y está muy bueno. Como les contaba la patrona, encontramos este cartel que dice prohibido abandonar animales de compañía. Ya nos habían contado que hay algunos sectores que quizás hay algunos perros en la calle y todo, y se ve que acá se busca concientizar. Importantísimo este cartel, encontramos acá, ni bien entramos a la comunidad. Y ya nos desviamos de la ruta principal y el camino sigue siendo de asfalto, así con estos adoquines que está impecable. Ya nos quedan los últimos 4 kilómetros. Primer punto a favor y positivo que tiene este lugarazo, la ruta espectacular. Toda asfaltada, hasta acá lo que hicimos, faltan unos 10 kilómetros, pero sin baches, sin nada. Venimos, la pituquita viene andando como en una alfombrita de billar. Excelente servicio. Y se vino la lluvia, pero miren dónde estamos. Entre medio de bosque, montañas. Tremendo. ¡Qué locura! Similar al Purulagua. Eso es lo que te iba a decir, estamos acá, amigos vecinos. Vamos a dejar el capítulo acá arriba para que lo puedan ver si no lo vieron, que fue espectacular. Miren lo que es este paisaje, amigos. Miren lo que es ese verde, por favor. Tremendo. Y llegamos. Qué tranquilidad que hay, gente. No se imaginan. Estábamos acá esperando que nos atienda Diego, que va a ser nuestro guía, nuestra persona que nos reciba, ya nos dijeron. Acá tenemos un estacionamiento que creemos que vamos a poner la pituca por acá, pero ahora vamos a averiguar todo. Bienvenidos a Tallari Camp. Y acá dejamos la pituca estacionada, entró justito. Ya llegamos, ya entramos, ya está Diego que nos está esperando a descubrir este paraíso. Este es uno de los 3 manglares que tenemos aquí en el Ecuador. Mira. Este es el Chapandil. Aquí tenemos más de 2.700 especies de plantas Sí. y más de 1.800 especies de animales. Aquí ustedes van a acampar a más de 2.800 pies de altura. Si ustedes desean también pueden subir. Desde aquí pueden observar, aquí tenemos el observatorio de aves. Y de la parte de abajo ya tenemos lo que es el glamping y también tenemos el área de los animalitos, ¿sí? Claro. Aquí tenemos lo que son vacas, tenemos toros, tenemos caballos, tenemos gallinas, tenemos llamas. De este ladito de acá tenemos lo que es el vivero. Lo estamos reformando también para dar actividades. Está bueno. Estamos viendo si también las personas que vienen pueden
adoptar un arbolito, le ponen su nombre, nosotros le ponemos de acá con su nombre. Muy y cada lindo. cierto tiempo en las redes sociales les vamos a ir comentando cómo va tu árbol. Qué buena, Ay, Y cuando hermoso. se comienza a crecer, seguimos reforestando el lugar. Me gusta el concepto del desafío de desconectarse, me encanta. Literalmente, así. Y señal tenemos aquí. Nada, ¿no? Bienvenidos a Tallari Camp. Como ya pudieron ver, nos acaba de recibir Diego. ¿Qué recibimiento nos dio? Sí, con la hospitalidad que los caracteriza Tremendo. a los ecuatorianos, Tremendo. básicamente. Muy humilde, aparte muy cálido, nos hizo todo como una especie de tour, nos mostró cada lugarcito, igual nos falta todavía conocer algunas cosas, Sí. pero antes que nada le queremos mostrar dónde vamos a dormir hoy, ya como están viendo, le habíamos prometido que íbamos a hacer una experiencia diferente. ¿Y qué vamos a hacer, patronulla? ¿Quién nunca soñó de chiquito que su papá le haga una casa del árbol y obviamente puede dormir en ella? No, increíble. Primera vez en nuestra vida que vamos a dormir en una casita del árbol. Otro sueño desbloqueado que Sí. tenemos en esta aventura viajera de donde dormimos hoy. Así que bueno, vamos a ir a descubrir. Acá tenemos todo. Ahí están los glamping, Sí. están... Se ve el volcán Pululagua de Sí. este lado también. Hay un Tremendo. montón de animalitos, como nos contaba Diego. Así que bueno, vamos a disfrutar y obviamente... Tienen que venir, porque se viene hasta, creo que hay una comilona de noche. Así que atentos, que se viene con toda esta aventura en... Y ahí está Juan preparando las cosas para subir a nuestra casita del árbol. Y acá tenemos este comedor. Acá hay un metegol. Otro comedor por ahí. Acá tenemos el sector de bacha. Con un parrillero que acá vamos a hacer una comilona a la noche. Y bueno, y acá tienen estos glampings. Tienen este de acá, este de allá y aquel de allá, que está allá al principio. Y acá está el bañito. Y miren la vista que hay acá, gente. Es terrible. Qué locura, gente. Qué lindo plan el venir a desconectarse a este lugar. Y lo primero que teníamos que hacer cuando llegamos y nos instalamos, ¿qué era? Tomar unos matecitos El acá. faltale mate. Miren lo que es este silloncito acá. Estamos disfrutando los mates con esta vista increíble, el Pululagua de frente. Bueno, acá tenemos los caballitos, el verde. Y miren lo bien hecha que está la casita. No, está espectacular. A mí lo que me fulmina son estas ventanitas. Miren lo que son. Me mata. ¡Olis! Y se fueron los caballitos. Y vinieron las llamas. Hicieron como un cambio de escenario. Hola, amigas. Se fueron por ahí los caballitos, por ahí. Y ahora vinieron las llamitas. Hola. Y acá tienen un glamping porque va a venir a hospedarse una parejita también. Así que miren, para poder mostrarles y que puedan ver, duermen dos personas cómodas acá. Y acá lo tienen. Tienen las dos opciones, la que estamos nosotros y los glamping, que hay tres en este sector. Uno acá, como dijo la patrona, y dos allá abajo. Bueno, nos vamos a buscar el Morphy Sí. y buscar unas cositas en la camioneta que nos olvidamos. Sí, nos olvidamos para cosas y que vamos a ir a buscarlas. Y acá estamos en la casita de arriba, nos vinimos para acá donde está Diego. Y miren lo que es este mirador, gente. Por favor, miren. Impresionante. Y acá estamos en la casita ingresando. Patrona, ¿tenés un obsequio ahí? Sí. ¿Qué te dejo acá, Diego? Para elegir uno de estos llaveritos. No, espectacular. Mirá, Ay, me encanta la vaquita. la vaquita, ¿no? Sí. La parte del otro lado tiene el nombre. Acá estamos, miren, qué belleza. ¿Qué es esto? ¿Cómo está? Miren esa tele. Mi viejo tenía una de esas cuando éramos chicos. Mirá qué lindo toda la decoración. Súper acogedor. Sí, la verdad que muy linda la casita. Así que también este lugar lo pueden utilizar. Pueden venir para acá, eso nos contaba Diego, y hacen así, tuki. Y miren lo que es esta vista. ¡Impresionante! Y ahí salimos con las cosas que nos faltaban. Faltan un par de cosas, Unas cosillas para terminar de cocinar. Y venimos bajando cargados, patrón, mirá.
nos dieron, que teníamos ahí incluidos con el kit, el carbón y la leña. Te viene una bolsita así con leña, carbón, diésel y también tiene unos malvaviscos ahí la Patron para comer ahí también, para poner en la parrillita. Así que pueden adquirir estos kits y se despreocupan de todo para el asadito. Traen la carne y ellos le proveen de todo. Y acá está lo que compramos para hacer esta entraña que tiene una pinta, unos choripán con sabor finas hierbas, que este ya lo probamos y es riquísimo. Y acá como unas costillitas de res. Acá tenemos morroncito y acá ya está el parrillero. Estamos preparando, Pet. ¡Qué privilegio! La verdad que con esta vista... Vuelvo a repetir, este hermoso desafío de desconectarse. Sí, no estamos ni nada. Sin palabras. No hay señal. Nada. Por las dos pusimos el teléfono en modo avión y Es ya la está. clave, me parece. Solo disfrutar. Y acá lo tenemos, el asadito, va viento en popa, metiéndole a pleno para terminar de cocinarlo. ¿Ya estás acomodada, Pete? Después de comer el asadito, ¿qué hay? ¿Hay postrecito? Postre. Armamos contra ahí está la puerta. Vamos a descansar. Mañana es el otro día, ¿qué día tuvimos? Espectacular. ¿Mañana hay un sendero, puede ser? Sí, senderos. Vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar. Estamos disfrutando muchísimo de estar acá. El primer día una experiencia increíble. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos con tanto cariño, Diego. Bueno, también Daniela que nos habló y todo. Nos vamos a ir a dormir un rato y mañana continuaremos recorriendo el maravilloso Tallari Camp. ¡Chao! Buen día, buen día. Con esta cara dormida. No tiene ni idea de la paz que hay en este lugar. ¿Cómo dormimos? No nos podíamos despertar. Poníamos la alarma, no nos podíamos despertar viendo que es el verdadero hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Juan se fue a buscar un poco de agua caliente para unos mates y después vamos a hacer un senderito que hay por acá cerca con muchísima paz. Esa es la respuesta a esta mañana. Y ya vinieron con los matecitos. Te hago una entrega oficial, Patronushka, de un matecito. Le fui a pedir a Diego. Párrafo aparte para Diego, que la verdad, un tipazo. Nos recibió de una manera, como ya vieron, espectacular. Hoy fui a la mañana, me dio un abrazo, me dio el agua caliente, estuvimos charlando un poco, me contó que su pasión son las motos. Te atienden con mucho cariño, con mucha amabilidad y te hacen sentir como en casa. Para finalizar nuestra estadía, como le habíamos prometido, vamos a ir a hacer un pequeño sendero que hay por aquí. Estamos complicados un poco con el clima, que se tapó todo. Pero no importa, vamos a ir a caminar un poquito y nos vamos a mostrar ahí este senderito que nos había recomendado Diego, así que partimos para allá. Y el senderito es corto, pero está bueno, Gordi. Está muy bueno. Justo lo agarramos tapado, pero se pueden ver los volcanes. Está el Grupo Pichincha, El Pululagua. la verdad que muy lindo. Es un zigzag. Sí. Depende. Acá si lo venís de la entrada, haces en bajada y donde hicimos nosotros en subida. En subida, exactamente. De las dos maneras, tiene un principio y un final. Está bueno, porque si salís de acá, salís directamente donde nos quedamos a dormir nosotros y al revés salís directamente a la recepción. Y acá también hay otro sendero para hacer, que nos contó Diego que puedes bajar hasta allá al fondo de todo. Terminamos de hacer el sendero y se está despejando. Ahí están Bruno con compañía. Nosotros tomando unos mates y acá vamos a pasar el último ratito acá en Tallari Camp con esta vista Maravilloso. Alucinante. Miren lo que es.
y vamos a hacer el cierre de este capitulazo Experiencia Tallari Camp, que ya vieron todo lo que hicimos, fue magnífico y no podíamos dejar de presentarlo y agradecerle a nuestro amigo Diego, que nos recibió desde el minuto 1 con una amabilidad, un cariño. Así que Diego, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Les esperamos en una siguiente con los brazos abiertos y con este desafío de desconectarse aquí en Tanyari. Les esperamos de todos. Muchísimas gracias a ustedes por esa energía y que les vaya súper bien en su viaje. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, de verdad. Gracias a Daniela también, que nos hizo la invitación. Y bueno, como saben, tienen que venir. Acá abajo les dejamos todas las vías de contacto para que puedan acercarse, hacer la reserva y vengan a disfrutar de este paraíso y del desafío de desconectarse. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Dónde Dormimos Hoy. Muchas gracias por acompañarnos.